Bienvenidos a un nuevo programa, Un Café con Walter Mera. Gracias por estar nuevamente compartiendo conmigo este encuentro. Bueno, como anécdota, en mi época de estudiante de colegio, de primaria, recuerdo que había un profesor que no recuerdo bien el nombre, pero que creo que era Curio, que todos los chicos le teníamos miedo. ¿Miedo por qué? Porque él castigaba cuando un estudiante se portaba mal o cuando un estudiante no entregaba una tarea, lo castigaba dándole reglazos en la mano. Y todos sabíamos eso de allí. Entonces lo que hacíamos era tratar de no tomar las clases con este profesor. Eso en cuanto a la primaria. Y en cuanto a la secundaria, también quiero recordar, como yo vengo de un colegio salesiano, los sacerdotes eran parte de nuestros profesores. Y no solamente que ellos nos enseñaban en las diferentes materias que nos daban, sino que también nos ayudaban con reflexiones, con momentos en que nos reunían y nos hacían ver la parte de la ética, de la moral en el colegio. Ahora entiendo que los colegios tienen un departamento de psicología, hay psicólogos que ayudan a los niños. En esa época, otra diferencia, no había un departamento de psicología en los colegios, en mi época al menos. Hoy nos acompañan dos profesionales cuya trayectoria une dos miradas poderosas, la educación y la mente humana. Nos acompañan María Luisa Cabrera, una educadora apasionada e innovadora, supervisora en la Escuela de Educación Básica Particular de la Universidad Católica. Ella impulsa nuevas metodologías que despiertan un pensamiento y la creatividad de las emociones de los más pequeños. Bienvenida. Y junto a ella tenemos a Francisco Javier Martínez, psicólogo clínico, docente universitario y creador del proyecto Freud Sabe, que lleva el pensamiento freudiano al lenguaje de las redes y las nuevas generaciones. Bienvenidos. Conversaremos con ellos sobre educación, innovación, investigación, mente y emociones, abordando cómo formar a las futuras generaciones desde una mirada integral que combinen conocimiento, creatividad y comprensión del ser humano en todos sus matices. Empecemos. Primero contigo, María Luisa. ¿Quién te motivó a dedicarte a la educación infantil y básica? ¿Y cómo descubriste tu vocación de acompañar el proceso de aprendizaje de los más pequeños? Gracias, estimado doctor, por la invitación. Desde muy joven descubrí que en la educación inicial un espacio para acompañar a los más pequeños en estos primeros pasos y actos del aprendizaje. Ver y tener la oportunidad de observar a los niños cómo aprendían, con su curiosidad, con su alegría, me descubrí que educar no solamente es transmitir conocimientos, sino también tener la oportunidad de transformar vidas. Esa fue mi mayor motivación, esa fue mi vocación que hasta hoy en día la vivo con mucha alegría. Estos espacios para que la primera infancia tenga para relacionar el conocimiento primero con su entorno inmediato y luego con la sociedad y con el mundo. Correcto. Y a lo largo de tu trayectoria has desarrollado múltiples propuestas innovadoras. ¿De dónde surge tu interés por la investigación y la búsqueda constante en nuevas formas de enseñar? Nosotros como docentes y yo personalmente me motivo mucho y mi interés surge cuando busco nuevas propuestas para enseñar, para esta oportunidad que tienen los niños para el aprendizaje activo, el uso de estas metodologías y para comprender, proponer estas nuevas propuestas para que el estudiante aprenda. Ese recurso, esa pedagogía, esa investigación que hace que el aprendizaje sea diverso, se dé de manera creativa y de manera lúdica. Esto es lo que hace un aprendizaje significativo para la vida. Excelente. Y de respuesta. Pero antes de continuar, los invito a tomar un sorbito de café. Bien, ahora continuamos contigo, Francisco. Tú eres psicólogo clínico y actualmente doctorando en psicología. Cuéntanos, ¿cómo nació en ti la vocación por conocer, comprender la mente humana y qué te llevó a elegir el psicoanálisis como el eje central de tu trayectoria profesional?
Buen día, señor rector, un gusto estar aquí con usted. Para contestar esta pregunta, puedo hacer énfasis en dos aristas o dimensiones, ¿no? En primer lugar, la curiosidad y en segundo lugar, el servicio, ¿no? Curiosidad en función de saber por qué somos como somos, cómo actuamos cuando nos pasan cosas malas o por qué el sufrimiento humano. Eso en función de la curiosidad. Y el servicio en función también de acompañar a la gente en su dolor. Esas fueron las dos motivantes que de cierta manera justamente motivaron que yo me interese mucho en la psicología clínica. Por otro lado, elegí el psicoanálisis porque encontré en este episteme, en esta teoría, la herramienta para poder mirar más allá de algo descriptivo, el sufrimiento humano, sino sobre todo apuntar a las causas del mismo. Muy bien, excelente. Sigo tu respuesta y creo precisamente, pensando en nuestra comunidad universitaria, es que has creado Freud sabe, Sí, Freud así sabe. se hace, ¿no? Sí, Freud Freud sabe. sabe. Un espacio donde has logrado acercar el pensamiento freudiano a las redes sociales y un público joven. ¿Qué te motivó a crear la creación de este espacio y cómo logras que el psicoanálisis dialogue con la cultura digital actual? Es muy interesante su pregunta porque se vincula mucho con la respuesta anterior también, ¿no? Justamente en tiempos de pandemia, en donde se puso de moda hablar de temas de salud mental, vi la necesidad de crear este hashtag que se llama Freud Sabe para poder de cierta manera poner en redes sociales lo que a mi criterio era una opinión responsable, pertinente y adecuada de cuestiones que tienen que ver con salud mental, ¿no? Lo que me motivó fue justamente escuchar a mucha gente que estaba hablando de temas tan delicados como la salud mental, que más que informar, desinformaban y desorientaban. Entonces Freud sabe, nace desde esa iniciativa de resignificar, rectificar y sobre todo redignificar el tema de salud mental en redes sociales. Excelente, Francisco. Y en cuanto a ti, María Luisa, ¿cuál es la importancia de la colaboración de la familia en el proceso educativo? Bueno, hoy en día se pensaba antiguamente que la responsabilidad de educar era de los colegios, ¿verdad? De las escuelas, las instituciones eran las únicas responsables de compartir, de informar, de compartir conceptos teóricos, de formar. Hoy en día se habla mucho y a partir aún más de la pandemia, que la familia juega un papel muy importante en la formación de la enseñanza. La familia es un elemento esencial con la comunidad, con la escuela, donde participa, porque ¿dónde es la primera escuela? Es el hogar, es la familia, es la que ayuda, acompaña en este proceso de aprendizaje. La familia se involucra, la familia es el entorno inmediato para que los chicos se sientan guiados, acompañados. No solo es la responsabilidad de la escuela ayuda a fomentar los valores, ayuda a instaurar los nuevos conocimientos, pero es la familia la que da la primera enseñanza para que su hijo se inserte en este sistema educativo. No puede trabajar la escuela sin colaboración con la familia. Van de la mano y hoy en día es un recurso muy necesario que se incluye dentro de esta formativa, dentro de este requerimiento que nosotros como docentes requerimos. Este papel fundamental de la familia genera seguridad, genera seguridad, confianza. eh, Diría yo que juega un papel importante en esta formación. Excelente respuesta, María Luisa. Y por otro lado, Francisco, quería extenderte una felicitación especial por el reconocimiento post-mortem que recibió tu señor padre. Cómo te sentiste cuando el doctor Amalio Martínez, quien lo conocí de cerca, recibió esta condecoración? Yo me sentí realmente muy orgulloso. Creo que fue para mi familia eh, una un escenario de culminación de mucho orgullo en función del trabajo y el sacrificio y la entrega que mi padre hizo a la educación y sobre todo a esta universidad que fue su alma mater. Él estudió aquí, fue la primera promoción de médicos de la Universidad Católica y luego estuvo 30 años trabajando en la Facultad de Medicina. Entonces realmente para mí, para mi familia, para mi mamá también, fue un orgullo muy grande que finalmente la universidad también eh, eh, fue muy coherente en reconocerlo y para nosotros como familia fue un orgullo.
Nuevamente, felicitaciones. Muchas gracias. Señor rector, aprovechando la oportunidad de tenerlo aquí presente, me gustaría hacerle dos preguntas Por supuesto. que son del ámbito de mi interés. En primer lugar, me gustaría saber qué lugar ocupa la salud mental en las políticas institucionales, sobre todo de bienestar para el estudiante y los docentes. Perfecto, excelente pregunta. Mira, Francisco, la salud mental debe ser una prioridad transversal en las políticas institucionales universitarias, entendiéndose como un componente esencial del bienestar estudiantil y docente mediante la promoción de un entorno, de un grupo de personas que recurren a un apoyo accesible y a la capacidad de la comunidad universitaria para identificar y manejar problemas de salud mental, formando una cultura de cuidado y apertura. Mi segunda pregunta quizás es un poquito más personal, pero sí es algo que me interesa mucho y quiero aprovechar la oportunidad que lo tengo aquí tan cerca. ¿Cómo usted maneja quizás el estrés, quizás a lo mejor algún tipo de ansiedad que puede justamente manejar un rector en función de su liderazgo en una institución tan grande como la universidad? Efectivamente, el estrés existe, pero el rector debe cuidar su salud mental liderando con el ejemplo, personalizando, priorizando su bienestar a través de hábitos saludables, buscando apoyo y estableciendo límites claros para gestionar el estrés y evitar el agotamiento profesional. También es fundamental promover una cultura de salud mental en la universidad, apoyando programas de bienestar para toda la comunidad, estudiantes, profesores, creando entornos seguros y de apoyo mutuo. Excelente. Mm. Señor rector, gracias por la oportunidad y por compartir este café y este espacio. Desde su visión institucional, ¿cómo podemos seguir fortaleciendo los espacios de innovación pedagógica dentro de la Universidad Católica para que nuestros docentes y estudiantes puedan desarrollar proyectos que transformen, lideren y aporten al aprendizaje? Déjame decirte, María Luisa, que desde los primeros niveles, para seguir fortaleciendo la educación, la innovación pedagógica, la universidad debe fomentar un entorno cultural de innovación que promueva la creatividad, continúe con los docentes en las metodologías activas y tecnologías educativas y contextualizar los procesos a las necesidades de los estudiantes. Se debe integrar el uso de tecnologías de la información y comunicación, los TIC, complementando con estrategias como el aprendizaje, pasando por proyectos o la eh, comunicación y crear espacios para que el intercambio de buenas prácticas entre docentes y estudiantes que transformen y enriquezcan la enseñanza-aprendizaje. Algo importante, doctor, quisiéramos conocer. Todos tenemos una anécdota o algo importante que recordamos en nuestra formación como estudiantes. ¿Qué anécdota usted, qué recuerda un profesor, alguna situación que haya vivido que lo haya marcado y le haya dejado huellas? Excelente pregunta, María Luisa. Primero, déjame contarte que la educación hace 50, 60 años, totalmente diferente a la educación actual. En mi época era permitido que un profesor pueda castigar a un estudiante pegándole reglazos en la mano. Ahora eso es imposible de que pueda ocurrir. Entonces, esa parte sí es totalmente diferente. Eso en cuanto a la época de la primaria. Ya en la secundaria ya no hubo eso en mi época en el Cristóbal Colón. Pero sí recuerdo profesores que marcaron realmente mi orientación hacia las matemáticas, hacia la física. Recuerdo al profesor Diego Cornejo, al profesor eh, que nos enseñaba toda la parte de integrales, que me sirvieron hasta llegar a la universidad. Entonces, en ese sentido, estos profesores orientaron mi, siempre tuve la inclinación hacia las matemáticas, pero ellos en la forma de enseñanza hicieron que yo me incline definitivamente por la ingeniería civil. Esa es una anécdota que siempre quiero comentar de mis profesores de colegio. Y en la universidad también hubo profesores que también influyeron muchísimo en mi vocación de ser ingeniero calculista, porque la ingeniería es un campo muy amplio. Hay ingenieros constructores, hidráulicos, sanitarias. Yo soy calculista, yo calculo estructuralmente edificios altos, pero repito, estos profesores me marcaron para poder ser lo que soy actualmente.
Qué bueno conocer esa anécdota suya, doctor. Y entonces podríamos concluir y decir y afirmar qué importante es la presencia de un docente desde que en la primera infancia de las primeras edades, ¿verdad? Totalmente Porque de acuerdo. construye, nos enseñan las primeras cosas y, ¿por qué no decirlo? Nos dan ideales. O sea, yo quiero ser como mi profesor, yo quiero ser como este docente que dejó esos recuerdos tan importantes en mí y me hizo una mejor persona. Qué bueno. Eso es fundamental, lo que tú dices, María Luisa. La parte del profesor, la interacción con el estudiante es una de las formas en que el estudiante recibe la formación que va a tener desde el futuro. Aquí también podríamos señalar que las emociones y esa parte cognitiva que siempre nosotros guardamos y desarrollamos desde la primera infancia nos marcan la vida. Yo siempre le digo a mis estudiantes la experiencia que nosotros y la responsabilidad que nosotros tenemos como seres humanos. Vamos a tratar con un recurso humano, no con una cosa. Y entonces nosotros tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando entramos a un aula, a esta inclusión, a esta mirada, a esta educación diferente, a este respeto por el otro, a esta tolerancia, a este incluir, a este trabajo colaborativo que nosotros tenemos como docentes en el aula. No solamente en el aula, hablamos del aula de repente en espacio físico, pero hablamos de todos los entornos. Entonces, ser docente es una responsabilidad, diría yo, que asume toda la vida de una persona, de un individuo, que ayuda a enfrentarse y a tomar esa seguridad que usted me dice hoy. Recuerdo a mi profesor de matemáticas y hoy, gracias a esas enseñanzas, usted es un excelente profesional. Bueno, Lo gracias. felicito. Gracias. Estamos llegando al final del espacio de este programa. Bien, María Luisa, Francisco, los invito nuevamente a tomar un sorbo de café y a ver el café del día. El café de hoy es un filtrado utilizando el método Chemex. Para ello vamos a utilizar un Chemex con su filtro de papel. Vamos a utilizar 30 gramos de café molido grueso y 500 mililitros de agua. Vamos a colocar los 30 gramos de café sobre el filtro de papel y vamos a vertir de forma circular aproximadamente 60 mililitros de agua y esperamos 30 segundos. Luego de esa espera vamos a ir virtiendo el resto del agua hasta llegar a los 500 ml durante aproximadamente 3 a 4 minutos, siempre recordando que el vertido debe hacerse de forma circular. Una vez finalizado, retiramos el filtro de papel con el café y podemos servir el mismo. Les recuerdo antes que nuestro auspiciante es Café Gardela. Excelente café. Recomiendo a todos nuestros oyentes y quienes nos ven. También quiero agradecer por el catering de este programa a Ubar. Y para ustedes, una sorpresa. Por favor, unos regalos de nuestros Muchas auspiciantes gracias, doctor. Gracias. Gracias, muchas y gracias. Muy también bonito. unas tazas que son el logo del programa. Por favor, María Luisa. Y tú, Gracias. Francisco, ¿no? Muchas gracias. Espero que les Qué guste. bonito detalle. Muy bonito. Lo vamos a disfrutar mucho. Gracias a ustedes por venir. Gracias por invitarnos. Asimismo, señor rector, queremos aprovechar esta oportunidad junto a María Luisa y a todo el equipo de producción a darle este detalle también a usted. ¿Sí? Ojalá que lo disfrute mucho. Feliz cumpleaños. ¡Viva! Muchas gracias. Solamente quiero recordar a nuestros oyentes que estamos grabando este programa un 9 de octubre, que es mi cumpleaños. Muchas gracias por el detalle. Quiero agradecer a ustedes su presencia y hoy hemos compartido un café que nos invita a mirar más allá del aula y más allá de la mente. Con María Luisa hemos recordado de que educar no es solamente enseñar, sino tocar vidas y despertar potenciales. Con Francisco hemos comprendido que conocerse a uno mismo es también una forma de crecer sana y transformar el entorno. Gracias a haber estado con nosotros. Gracias. Y no se olviden de seguirnos en activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo café con Walter Mera. Un abrazo. Educar y entender la mente humana son
En el fondo, dos caminos que conducen al mismo destino: formar seres humanos plenos, conscientes y felices.